Mucho dibujo digital por hoy. Volvamos a las viejas y confiables acuarelas. Primer intento. No me gustó. Segundo intento. No encontré el color que quería para ustedes. Volvamos al dibujo digital. Hola, bienvenidos a su canal del chisme y del arte de las cosas. Esta semana tenemos práctica. Perfecto. Sí, excelente. ¿Y de qué? Pues de una técnica bien bonita a la que muchos aman, muchos adoran, la favorita de muchos, que es la acuarela. Y es que todo salió porque esta semana tengo proyecto con mis alumnos. ¡Bú! ¡Bu para ti! Y pues se me ocurrió que empezaran a usar la acuarela. Como sabrán, soy medio víbora y critico todo y nada me parece. Y pues hay muchos maestros que les hacen usar acuarela, pero pues no les explican como muy bien todo el rollo. Y les piden y jamás les explican qué onda. Y pues ahí los dejan solitos y abandonados. Unas monedas. Hoy les voy a contar un poquito sobre esta técnica, sobre los orígenes, sobre materiales, diferencias, por qué les piden tanta cosa, sobre todo cómo empezar a aplicarla y cómo experimentar un poquito con ella. Y pues primero un poquito de historia sobre la acuarela y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Pues como ustedes saben, en la prehistoria pues se utilizaban algunos pigmentos unidos con grasas y demás. Y de ahí pues se deriva un poquito el uso del temple, que es una técnica que ya veremos después. Pero digamos que la acuarela es como hijito de ahí. Pero ya su uso como tal de acuarela viene en la Edad Media, que si se dan cuenta es una edad favorita del canal, de la que hemos hablado mucho, y sobre cómo a partir de la Edad Media pues surgen muchas de los símbolos y muchas de las técnicas que usamos en la actualidad. La acuarela ha evolucionado, no siempre se ha utilizado de la misma manera. En la Edad Media pues todavía no había como este uso de las pastillas como tal, pero pues empezaron a utilizar los ingredientes del uso de la acuarela. En TikTok tengo un video sobre cómo hacer tus acuarelas en casa, que básicamente los ingredientes los pueden encontrar en las llamadas droguerías, y si quieres pues te puedes ir para allá. Antes de la industrialización del material de la acuarela, los artistas hacían este medio en su taller. Por medio de pigmentos y lo que se llama una gomita que se llama goma arábica, que es como la base de la acuarela. Antes del Renacimiento se utilizaba esta técnica como medio de ilustración. Ilustraban libros, escritos, algo que se llama bestiario, que incluía como animales. Eran ilustraciones de animales reales o fantásticos. Como saben, el Renacimiento pues fue un periodo en el que se experimentaba mucho y había como mucha investigación con respecto a todo lo que se podía desarrollar. Justo en el Renacimiento es cuando se desarrolla una de las técnicas pues más utilizadas en la acuarela, que son las llamadas aguadas, que básicamente de lo que trata el uso de las aguadas es de utilizar el pigmento de la acuarela con agua, haciendo como reducción del pigmento o aumento de pigmento para hacer diferentes transparencias. Oigan, da resultado. En el Renacimiento se utilizaban colores como ocres, sienas o bistres para fondear o hacer como estos estudios anatómicos que eran como muy usados en esa época. Pues como podemos notar, pues eran como tonos muy cafés y no había colores como tal, todavía no se desarrollaba tanto estos colores brillantes que podemos utilizar actualmente. Y pues básicamente los dibujos de la época pues no se prestaban para buscar tantos colores, no requerían más, eran esos y ya. Hasta que llega Alberto Durero y él lo que hace es justamente experimentar con más pigmentos, aunque no usaba una técnica pura de la acuarela. Hacía técnicas mixtas combinándolo con otras tintas, temple, wash, quises, y pues justamente los combinaba para tener diferentes resultados, y lo que buscaba pues era un realismo sobre los objetos que lo rodeaban. Pero fue hasta 1766 que William Reeves empezó a industrializar esta técnica. Comenzó a producir las pastillas de acuarela, que son como el medio más utilizado. Esta
industrialización de la acuarela como pastillas surge en Inglaterra y fue ahí donde se desarrolla como un estudio muy amplio sobre esta técnica. Justamente este medio de transporte de las pastillas pues pudieron hacer que fuera una técnica que se utilizara ya al aire libre y pues su uso como más sencillo permitió esta expansión de esta técnica. A finales de 1700 fue cuando muchos artistas comienzan a experimentar como todas estas posibilidades que tiene el uso de la acuarela. Dentro de ellas, las transparencias y la yuxtaposición o superposición de capas de pintura para generar diferentes efectos. Muy bien, Patricio, hay que empezar. La industrialización en Inglaterra pues permitió que también se desarrollaran muchos avances con respecto a la acuarela. Por ejemplo, anteriormente se utilizaba mucho la acuarela sobre papeles como grises, de cafecitos y demás, como para que no fuera tan brillante ese material, porque los pigmentos eran pocos. Con la evolución, pues se empezó a utilizar el papel blanco para generar luces y se desarrollaron distintas técnicas, diferentes artistas, a lo largo de este periodo. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y pues bueno, yo te voy a presentar como algunos de los materiales que yo tengo de acuarela y te voy a contar como cosillas que yo sé de mi experiencia y de mi formación para esperar que eso te pueda ayudar a mejorar tu uso con la técnica. Entonces, pues vamos a la práctica, que es, o lo voy a tratar de hacer como muy simple, muy sencillo, porque sí me interesa que tú experimentes un poquito con las aguadas, veas esa diferencia, puedas empezar a utilizar las herramientas que te voy a ir dando, te cuento un poquito más dentro de ella y pues vamos para allá. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura, los maestros de pintura y de dibujo nos comentaban mucho para que fuera una pintura de acuarela, que supiéramos que la cantidad de pigmento era la correcta, no debían de tener blanco, que eran o pastillas de puros colores o las pastillas sueltecitas y que esas pastillas no tenían la acuarela de color blanco. Sin embargo, muchas marcas utilizan blanco dentro de sus paletas de color. Viene como separado. Yo tengo estas que son como pues no tan costosas y ahorita explico el costo de las acuarelas pues que he usado como a lo largo de mi formación y a lo largo de mi producción, que mantienen como bien el pigmento, no se daña y es como un color brillante. Estas acuarelas, pues si se dan cuenta, aquí tienen un tubito que justamente es blanco. Este tubito no se utiliza como tal dentro de la acuarela, es como para hacer colores pasteles. Esto no cubre, acuérdense que la acuarela es como muy transparente. Entonces no cubre nada y no te va a quedar un blanco, blanco, blanco. Entonces dentro de la acuarela, pues lo que se recomienda es justamente dejar espacios en blanco para que esos sean tus espacios de mayor luz. También tengo estas acuarelas, tubito, que básicamente es como cremosa. Tú vas a abrir tu tubo y va a salir como una especie de pasta. Y tú puedes utilizarla en tu godete directamente. Yo no recomiendo el uso directo porque lo que se busca justamente dentro de la acuarela, se llama acuarela, es el medio, es agua. Entonces, usarlo directamente de la pastilla hace que te quede como seco, que queden como espacios sin pintura o muy pigmentados y no vas a tener como un control. Entonces yo siempre voy a recomendar el uso del godete, donde puedas utilizar todas las aguadas y puedas hacer diferentes tonalidades de un solo color o puedas tener ese control del pigmento. ¿Por qué? Hay acuarelas más baratas y otras más caras. Depende de la cantidad de pigmento. Siempre en los materiales de arte, los que son más caros es porque tiene mayor cantidad de pigmento. Los que son más económicos es porque viene como rebajado. Nos decía un maestro que le podían echar blanco de zinc o cal para bajar esa calidad de pigmento y pues reducir el costo de producción. Tenemos acuarelas más económicas, por ejemplo las Vinci, que son las que más utilizan, que esas justamente tienen mayor concentración de cal, entonces casi no pintan o casi no dejan pigmento. Fallas técnicas, espere por favor. Ok, entonces los pinceles que yo recomiendo son pinceles de pelo, que te van a permitir la absorción del agua, que va a poder permitir también el flujo del agua y el flujo de la acuarela.
Como lo dice su nombre, la acuarela necesita como medio el agua para poder fluir y que tú puedas tener justamente toda esta variación de colores, de sombras, luces, valores, etc. Yo te recomiendo que utilices los pinceles de pelo justamente cuando quieras generar como muchas manchas o cuando apenas vayas empezando como un trazo. En el dibujo que yo estoy haciendo, justamente coloco como primero transparencias muy claras de color para poder empezar a tener estos espacios de luz y empezar a desarrollar ese volumen. Yo te recomiendo que inicies con esos pinceles. Posteriormente, para hacer ciertos detalles, te recomiendo utilizar pinceles de nylon. ¿Por qué? Porque los pinceles de nylon absorben menos agua, van a tener un poco más de pigmento que agua y te van a poder permitir empezar a definir formas, hacer como ciertos detalles muy minuciosos. Ahora, para uso y respetar ciertas zonas en blanco, venden una cosa que se llama masking líquido. Rodin tiene una línea bastante económica. Únicamente con un pincel se coloca encima de donde tú quieras respetar esos espacios en blanco. Dejas que se seque y tú pintas de manera normal y esos espacios se respetan, se queda en blanco, los desprendes después con tu dedo y ya, y no lastima el papel. Con respecto al papel, pues siempre va a ser más recomendable utilizar un papel 100% algodón o con ciertos grados de algodón bastante altos, arriba del 70. Pero son papeles costosos, papeles como Fabriano, papeles como Guarro y papeles como Arches son más costosos, van desde los 120 pesos hasta los 700, 1000 pesos, ¿no? Entonces, sí es importante que si estás iniciando en tu práctica, pues no hagas como costos tan significativos y yo te recomendaría utilizar un mix media. Sí puedes utilizar otros papeles como Bristol, como opalina, como marquilla, que son como los más básicos y de uso escolar, pero yo te recomiendo que así como en mi dibujito, tú utilices servitoallas para que absorban el exceso de humedad y eso va a permitir que tu papel no se arrugue tanto, que tu papel pueda absorber el pigmento pero no el agua. Una eternidad más tarde. Esta vida de adulto es difícil. No estoy bien, de veras. Pero todo bien, ya estamos recuperando ritmo. Entonces olvidé grabar el final del video. Así que por eso es otro día, otro outfit, otra iluminación, porque ni siquiera pude conectar todo decentemente con la premura de ya sacar el video. Entonces, este es el dibujito que se va a rifar para todas las personas que puedan ayudarme a compartir el contenido del canal, que se vayan al Instagram, etiqueten y ahí voy a poner toda la dinámica para que puedan ganarse el dibujito que ya concluí por fin. Y bueno, si te gustó el contenido, dame like, déjame un comentario, qué te gustaría aprender o qué dudas tienes con respecto a la acuarela. Voy a estar subiendo videitos, voy a estar comentando cosas. Voy a tratar de hacer shorts aquí en YouTube también, respondiendo cosas. Déjame like, déjame comentarios. Si no te has suscrito, pues suscríbete por favor. Ayúdame a compartir el video para que llegue a más personas y podamos hacer esta comunidad un poquito más grande. Muchas gracias por la paciencia. Una disculpa por todo el desorden que hay esta semana, pero no me vuelve a pasar. Muchas gracias por seguir aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós.